Muy buenos días, el tema de hoy es volver al primer amor. Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 2 versos 2 al 5. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Volver al primer amor. Para volver al primer amor es importante que tengamos en cuenta que el primer amor nace y viene directamente de Jesús. Cuando usted y yo andamos en el mundo, andamos en el pecado, en la anarquía, la rebelión, nuestra voluntad. Pero cuando llegamos al Señor Jesucristo y entramos en el primer amor, entramos en ese deleite, en ese gozo, en esa alegría, en ese fervor, en esa pasión de buscarlo, de ayunar, de orar, de clamar, de gemir, de interceder, de meditar, de estudiar la palabra, de buscarlo a Él con tiempos de oración, con tiempos de caridad, meternos en estos tiempos de buscarlo y depender de su dirección y orientación. Pero yo encontraba que hay personas que han perdido el primer amor. Por eso el tema es volver al primer amor. Pero yo encontraba esas parejas que precisamente empezaron ese amor, ese dulce amor, que se llevaban detalles, se abrazaban, se acariciaban, palabras vienen, palabras iban, encuentros, citas, regalos, detalles, gestos, actitudes. Se llenaban de amor y uno los veía, se abrazaban y lo expresaban muchas veces no tanto con palabras, sino con sus gestos, con sus actitudes, con sus acciones hacia la otra persona. Y hay muchas personas que perdieron el primer amor. ¿Pero por qué lo perdieron? Porque se desviaron su mirada. Esas relaciones que empezaron llenas de amor se desviaron por los afanes de este mundo, porque llegaron los hijos, porque llegó el trabajo, un nuevo negocio, un nuevo proyecto, un empleo más donde exige mucho más rendimiento, más compromiso, o de pronto porque llegó otra persona y se perdió ese primer amor. Hoy el Señor nos invita a volver al primer amor en el Señor. Y ese primer amor es deleitarnos en su presencia. Muchas personas se desenfocan de ese primer amor por los afanes de este mundo. Se desenfocan por la televisión, por las novelas, por los partidos de fútbol, por los seriados, por las series que ven en televisión, por los hijos, aún por los juegos que hoy invaden las redes sociales, por estar metidos en el celular. Tantas cosas que le ocupan el tiempo al hombre para distraerlo y sacarlo de ese primer amor. Pero ¿qué es lo que el Señor quiere que usted y yo hagamos? Que volvamos para ese primer amor. ¿Cómo se puede volver al primer amor? Y lo encontramos ahí en la palabra, lo encontramos ahí mismo en la palabra, en el verso 4, que el Señor nos habla y nos dice cómo debemos usted y yo obrar para andar. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ese primer amor que el Señor ve que en usted y en mí de pronto lo hemos perdido. Y según el Señor dice que lo que usted y yo debemos tener en cuenta, que el deleitarnos en el Señor ahora es otra cosa. Antes era el deleite en su presencia, antes era el buscar del Señor, pero ahora se lucha es contra el pecado. Ahora hay excusas, ahora hay vergüenza porque está el pecado, está el temor, está en la ansiedad. Ahora hay metas y propósitos que han cambiado porque hay metas que el hombre se forja en cuanto a su ambición, su avaricia, su engaño, su manipulación de lo que le exige el mundo. Antes se exhibía el fervor y el entusiasmo hacia Dios, por ahora cunde el desánimo y la apatía y el temor de otras personas, de lo que puedan decir, ya que antes había seguridad, pero ahora los inunda la duda y la incertidumbre. Para que usted y yo podamos recuperar ese primer amor, es importante que tengamos en cuenta lo que el Señor nos habla en la palabra, poder encontrar lo que el Señor quiere que usted y yo hagamos y obremos acorde a la palabra de Dios. Y eso lo encontramos en el libro de Juan. En el libro de Juan encontramos en el capítulo 1, versos 29 al 31, lo que el Señor dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía más que
mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo a ver bautizando con agua. Como aún Juan el Bautista entendía que el primer amor era Jesús, el que él siempre anunciaba, que él venía anunciando el evangelio, pero siempre decía: mayor es el que viene detrás de mí. Siempre le daba lugar a nuestro Señor Jesucristo. Y es a entender que a usted y a mí no nos debe pasar por alto quién es el Señor, quién es nuestro Redentor, quién es nuestro Libertador, quién es nuestro Sanador, quién es nuestro Salvador y quién es nuestro Libertador, Jesucristo. Ahí mismo, como lo decíamos en Apocalipsis capítulo 2, verso 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Qué nos pide el Señor? Arrepentimiento. Si hemos mentido, si hemos entrado en el pecado, la anarquía, la rebelión, la desobediencia, debemos entrar en un arrepentimiento. Y esto es lo que nos invita el Señor. ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿De dónde nos sacó? De la mentira, del vicio, el alcoholismo, la drogadicción, la pornografía. ¿De dónde nos sacó el Señor? Es tenernos en cuenta y no volver allá. Como eran nuestros primeros momentos cuando conocimos del Señor y qué fruto obtuvimos o dimos de ellos. ¿Qué nos llevó a ese estado que descuidamos? No caer en el extremo de vivir de recuerdos. Por eso el Señor nos manda a arrepentirnos. El dolor por haber fallado, pero aún más que eso, es una decisión que nos lleve a cambiar de mente, renovar la mente, transformar la mente con la palabra. Es cambiar de actitud, de proceder. Esto nos asegura el perdón. Es volver a las primeras obras. Esas primeras obras que el Señor quiere que usted y yo hagamos, en las metas en cuanto al llamado y el propósito que Dios ha colocado en su vida y en mi vida. Es volver a buscarlo al Señor con un corazón contrito y humillado. Por eso el Señor nos recuerda: por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete ya las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Y ese candelero es la vida. Es lo que el Señor nos ha llamado a hacer a usted y a mí. Es volver al primer amor, es volver a enamorarnos del Señor, es volver a enamorarnos como cuando usted inicia una relación y vuelve usted y enamora a su esposa, a su esposo. Mira que ese primer amor se lo ha quitado la televisión, los juegos, los videos, los celulares, las redes sociales, el trabajo, los amigos, los compañeros. Y volver nuevamente a enamorar a su esposa, volver nuevamente a enamorar a su esposo, volver nuevamente a enamorarnos del Señor, volver a buscarlo a Él con espíritu y en verdad, volverlo a buscar de todo corazón, pero no busquemos al Señor porque necesitamos un favor de Él. Porque muchos buscan a Dios es porque necesita un cambio porque necesita un cambio de trabajo, porque necesita un cambio de vivienda, necesita cambiar el carro, necesita cambiar de ciudad, necesita un ascenso. No, busquémoslo porque usted y yo lo necesitamos a Él. Porque como dice la palabra, sin Él nada somos, sin Él no podemos vivir. ¿Por qué no podemos vivir? Porque el mundo nos agobia, porque el mundo nos aflige, porque el mundo nos oprime, pero también el mundo nos absorbe para llevarnos a sumergirnos en sus necesidades, en su zozobra, en su incertidumbre, en su temor, en sus mentiras, en sus maquinaciones, su manipulación, su falsedad. Pero hoy el Señor quiere que usted y yo volvamos al primer amor, que lo volvamos a buscar de todo corazón, pero buscarlo ¿para qué? Para que en usted y yo haya paz, haya amor, haya gozo, haya ese sentimiento de alegría y de felicidad por el poder vivir en su presencia a diario. Y con Él podemos afrontar cualquier situación, circunstancia adversa y saldremos victoriosos. Porque así como lo dice el apóstol Pablo en Romanos 8:21, dice: porque todo obra para bien a los que aman al Señor. Pero si los que no aman al Señor, viene la angustia y la zozobra y no hayan qué hacer, endeudarse, en pedir un préstamo, pedir a alguien prestado, meterse en otra deuda, meterse en otro trabajo, cambiar de vehículo, cambiar de casa, no le gusta, no se siente a gusto en su casa, no se siente a gusto en su trabajo, no se siente a gusto en su familia, no se siente a gusto con su esposa, su esposo, y busca nuestras alternativas. Eso es lo que busca el enemigo, que nosotros nos sumerjamos en la duda y la incertidumbre de lo que es lo que nos ofrece este mundo. Pero el Señor por eso lo dice en Juan 10:10, que el diablo fue a robar, a matar y a destruir. Pero el Señor dice: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y en Él podremos tener vida y vida en abundancia. Hoy oro, clamo y le pido al Señor que usted y yo volvamos al primer amor, pero enamorados, llenos del corazón y entregados totalmente a Él, en el poder del Espíritu de Dios, en Cristo Jesús. Amén.
y amén.